A despertar, ir a tomar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el trabajo que presento el día de hoy tiene que ver con el acompañamiento a personas que se consideran de género fluido o no binario. Vamos a arrancar un poco presentando la perspectiva afirmativa del desarrollo del género, luego algunas puntualizaciones sobre lo que estas personas dicen acerca de sí mismas a partir de un ejemplo, y por último algunos elementos de intervención en la atención con estos pacientes, consultantes o personas que asisten a endocrinología en ocasiones. El género no es un concepto binario, está probado, está dicho, es histórico. Luego entonces, ¿por qué la idea de la identidad binaria? En muchas ocasiones tenemos una postura crítica importante en relación al binarismo. Sin embargo, creo que es importante entender que está anclado en muchos elementos, de los cuales voy a reportar tres. Uno, la idea de la relativa baja incidencia de la identidad diversa. ¿Okay? Cuando se percibe algo como una minoría, tiende a pensarse que lo normal, es decir, la salud mental, es aquello que es frecuente. Luego la minoría es anormal y debe ser sacada un poco del espectro. Bien, entonces esta baja incidencia relativa, creo yo, cada vez menos es baja, incide en la manera en que las personas tienden a ver este género como una cosa binaria. Hay un segundo elemento que tiene que ver con los prejuicios en torno a la diferencia y a la sexualidad vinculados a creencias religiosas. La ponente que hacía su presentación el día de ayer y mostraba un poco de la historia y en los diversos elementos que se presentan en las religiones, me sorprendía mucho algunos de sus datos, y creo que, claro, son datos que no han sido socializados. Por tanto, hay unos prejuicios y una manera de presentar la información asociada en muchas ocasiones a creencias religiosas que mantiene y sostiene la idea de que debe ser binario el género. Además, una idea de familia, mamá, papá, hijo, hija, como única posibilidad. Y luego viene un elemento que es parte de la forma en que pensamos, y es la tendencia a la categorización. Si bien no es la única forma en que procesamos información, es real que tiende a servirnos para tomar decisiones. Ejemplo, si yo identifico algo externo a mí como un animal y además digo animal salvaje, mi respuesta rápida lleva a que tome una decisión. Es decir, es un mecanismo cognitivo que nos apoya en el proceso de tomar decisiones, y de esta manera hacemos muchos de los procesos en los diferentes temas de la vida. Entonces, ¿este es de aquí o es de aquí? Y cuando algo no encaja, aparece entonces algo que se llama disonancia cognitiva. Si esto no encaja aquí ni encaja allá, entonces ¿dónde? Y ha sido muy difícil empezar a pensar que puede estar disponible el espectro. Por fortuna, como les decía ayer, la realidad pasa por encima de las teorías, y los desafíos sociales nos dan una mano importante en abrir un poco la postura que tenemos del binarismo. Aparece el feminismo cuestionando la idea de que la biología explica por sí misma qué tiene que hacer cada persona, ¿sí? Y eso es una cosa que nos ayuda muchísimo, porque nos desliga, nos permite luego desligar la identidad de género de los genitales. La transformación en la configuración de las familias. Pues este seguramente es un sesgo como terapeuta familiar, pero en mi concepto ese es uno de los grandes aspectos que ha provocado la aceptación de la diversidad. En este momento el 50% de las parejas se separan, al menos en los últimos datos que hay reportados acá, y el 25% contrae segundas nupcias. Estamos hablando de que más de la mitad de la población tiene una configuración familiar diferente a la que hasta hace unos años se planteaba como única y posible.
Y eso entonces nos ha ayudado a meter un poco la idea de la diversidad como algo que está bien, al menos en ese campo. Tenemos la intersexualidad, la mayor aceptación de la orientación homosexual como expresión válida de afecto y la identidad transgénero. Este último punto, sobre todo anclado en la presentación transgénero de chicos, chicas, chiques a muy temprana edad. Porque cuando se veía un poco en la versión adulta, la tendencia era asumir, claro, esto fue que le dio después. ¿Ya? Por ahí era que quería ensayar otras cosas cuando se comunicaba en ese momento de la vida. Pero cuando aparecen chicos de 3 años, de 4 años, de 5 años, refiriendo, yo no soy un niño, yo soy una niña, esto obliga a la sociedad a desarrollar un pensamiento diferente ante la idea de la condición transgénero. Y bueno, teorías que apoyan la diversidad. Una es la teoría queer, cuya representante principal es Judith Butler, que ha sido una ayuda infinita para poder abrir espacios y pensar diferente respecto a la diversidad de género y verla cada vez como menos binaria y menos basada en lo biológico. Y tenemos entonces un espectro como este, donde todos estos nombres son una posibilidad. Esta es una foto de la misma National Geographic de la revolución del género, y aparecen múltiples nombres dados por los mismos protagonistas. Y es solo un ejemplo de todo lo que podría aparecer en escena para nosotros ahora y a futuro. Ah, perdón. La foto, no. La foto está publicada, está en internet disponible. Los nombrecitos, sí. Bueno, realmente mi esposo, que es experto en eso, fue el que me ayudó. Vale. Quiero entonces plantear cómo se había descrito el desarrollo del género y cómo los cambios que les comento han generado una perspectiva distinta. La manera, esto es a grandes rasgos, pues, pero la manera en que se planteaba la teoría dominante de cómo se desarrollaba la identidad de género es que los niños empezaban a expresarse en su entorno familiar inicialmente y luego en el entorno escolar. Y recibían retroalimentaciones de sus cuidadores, familiares, profesoras, sobre lo que debía ser o no ser. Y desde esa perspectiva, entonces ellos se iban moldeando. ¿Sí? Esta era la idea. Yo empiezo, salgo al mundo, ejecuto ciertas conductas, y quienes están afuera adultos me dicen, por aquí tal vez no, mejor hazlo por acá y ya está. Y que eso iba retroalimentando y formando el tipo, digamos, de persona que iba apareciendo y la identidad de género. Esto era hasta que todo esto no se conocía. ¿Qué empezó a pasar? Que eso empezó a no explicar realidades, que era lo que les decía ayer. Uno, no explica los reportes de terapia reparativa fallidos. La terapia reparativa es una intervención que busca que la persona se conforme con el sexo asignado al nacer. Y son intervenciones de varios órdenes, médicas, psicológicas, en fin. Entonces hay un caso muy famoso, para quienes no lo hayan oído nombrar, de John Money, un sexólogo clínico, a quien le consultan porque a un chico durante una cirugía temprana le habían dañado algunos asuntos de sus genitales, y él lo que sugiere es, pues criémoslo como una niña. Y los papás se comprometen con este proceso, le hacen un seguimiento y múltiples oprobios a lo largo de su vida, y definitivamente nunca pudo ser niña, a pesar de la socialización, a pesar de los intentos, a pesar de muestras explícitas de relaciones sexuales sobre lo que se esperaba que debía ser una mujer, nunca pudo. Y esto, por supuesto, fue una base muy importante para lograr modificar y mover esta idea de que es que si a mí me socializan en un género X o Y, entonces yo me vuelvo de ese género. ¿Bien? Y otro asunto que no se sostenía
con esta teoría era la presentación de niños trans temprana que resisten cualquier intento por modificar sus intereses, y algunos de ustedes deben haberlo vivido. Yo no voy a esa fiesta si no puedo ir como yo quiero. Si tú no me dices de tal forma, yo no bajo a comer contigo, yo no quiero, tienes que decirme de esta manera, yo soy una niña, no un niño, yo quiero muñecas. Y pese a todos los intentos que van en todo el espectro, regaños, consideraciones, súplicas, ruegos y demás, no era posible modificar sus intereses. Entonces esta teoría cae por su propio peso con la realidad. Se plantea entonces la perspectiva afirmativa de desarrollo de género, que afirma algo que hemos estado diciendo desde ayer, que es que existe un espectro y que está separada de la expresión de género, que es una cosa que me parece importante marcar. Como yo me siento no tiene que ver con cómo yo me expreso necesariamente en el exterior. Por supuesto hay conexiones, pero no quiere decir que si me gusta una falda, yo tengo que sentirme como mujer. Y otro asunto es el planteamiento de qué pasa entonces con los niños. Entonces, si no es que se socializan y aprenden según lo que les dicen, entonces, ¿cómo es? Y aparece la idea de que los niños tienen en algún momento de su desarrollo una visión inclusiva de poder ser todos los géneros al tiempo, pero los procesos de categorización y evolución les muestran que esas dos cosas no son posibles, al menos en términos de lo biológico. Y por tanto empieza un proceso creativo de construcción de la identidad. Cuando los chicos se dan cuenta que desde el punto biológico no pueden ser ambas cosas, empieza el desarrollo para construir entonces yo quién soy. ¿Sí? Si esta es mi asignación al nacer, mi identidad coincide, no es que se hagan la pregunta de esa manera, todavía el desarrollo no se los permite, pero empiezan a preguntarse, bueno, yo tengo pene y testículos, ¿y entonces quién soy? Porque pues eso no me explica lo demás. Algo como esto, ese es el planteamiento. Los psicólogos o los clínicos en general que adoptamos este modelo, entonces tenemos una propuesta de observar un poco la exploración que el chico hace de su género y acompañar ese proceso. Si se confirma una identidad transgénero o una identidad de género no binaria, no hacemos ningún intento por modificarla, porque aceptamos de entrada que el niño es dueño de sí mismo y construye la subjetividad de acuerdo a sus experiencias. No sé si revisaron las preguntas de la presentación de ayer, pero no sé si les quedó fácil contestar cómo fue que construyeron la idea de que ustedes son quienes son. Es una pregunta muy compleja. Y uno dice, bueno, pues tal vez alguien me dijo que, pero yo luego pensé y encontré además que me gustaban y luego pues solamente fue así, yo me siento de esta forma, ¿verdad? Pues estos chicos también tienen esta idea y como psicólogos clínicos lo único que podemos hacer es acompañar para generar bienestar. Eso es. Y por último, entonces, si hay un entorno positivo, los niños exploran formas de ser propias con mayor libertad. Y este es el argumento para quienes plantean que esto es una moda. Hay una idea de que eso es ahora que les ha dado por ahí, claro, se meten a internet y entonces leen y hacen esto. Yo lo que sí creo es que en la medida en que hay menos restricción, más globalización, entonces sí, claro, encuentran a alguien que se empata con la idea que ellos tienen en su mente, pero no es que la construyan a partir de ese encuentro específicamente, ¿sí? Entonces el juego de fantasía, las ideas, la verbalización, el vestido, empiezan a ser maneras creativas en las que yo expreso mi identidad en la relación con otros. Y un último elemento que es el tiempo y la posibilidad de que se modifique la identidad. Hay teóricos de la psicología que plantean que la identidad es completamente construida. Yo tengo una posición un poco más constructivista y es que hay
un núcleo de la identidad que se construye tempranamente, se los decía ayer, y unos elementos externos que van moviéndose a lo largo del tiempo. Entonces, lo que yo presento como mi identidad a los 5 años, por supuesto que se va moviendo. Hay un núcleo que persiste, pero no es posible asegurar que la condición transgénero va a persistir exactamente con las expresiones de género y las presentaciones de género que tienen un momento de la vida. Y esto es desconcertante para los padres. Cuando me consultan, me preguntan, bueno, entonces estamos completamente seguros, ¿no, doctora? O sea, aquí ya no hay reversa. Aquí esto va a ser así de por vida. O sea, si vamos a hacer este cambio, ya no me vaya a decir después que no. Y bueno, viene todo el trabajo de, bueno, a ver, yo creo que esta es una identidad confirmada, pero no sabemos qué pase en el tiempo. Y creo que esto es muy importante para que los papás puedan hacer un acompañamiento más tranquilo. Cuando uno le dicen esto es una jornada larga, ¿sí? Vamos a ir viendo, pues es diferente a si le dicen hay una meta y ahí acaba, ¿sí? Entonces, el planteamiento dentro del enfoque afirmativo de género es que hay 4 elementos que participan: la naturaleza, la crianza, la cultura y el tiempo, en diferentes medidas y combinaciones no particularmente específicas. Y lo último que se ha planteado dentro del trabajo psicológico es que hay 3 caminos posibles que sigue la identidad de género diversa. Hay una crítica muy importante y es que, ok, entonces ahora hay otra, la tercera etiqueta, entonces ya no son 2 sino son 3. La intención de esto es brindar a los psicólogos clínicos la posibilidad de leer necesidades diferentes. Si estamos hablando de niños transgénero, son insistentes, consistentes, persistentes en el tiempo, con identidades cruzadas y sus necesidades y binarias, y sus necesidades se corresponden entonces con que el entorno les permita esa expresión de género cruzada. Mientras que en el segundo caso es es más un proceso de observación de lo que ocurre, casi siempre sin tratamientos médicos, porque los chicos no quieren eso, solo quieren jugar con muñecas en el segundo caso, solo les gustan las faldas, solo les gusta un poco una expresión de género femenina o en el continuo. Y por último, tenemos los niños con identidad de género creativa, donde plantearíamos que aparecen las personas con identidad de género no binaria, que fluyen dentro del espectro. Voy a presentar ahora unos aspectos claves de la identidad de género no binaria. Tengo que decir que este apartado fue construido con una persona de género no binaria que me ayudó a hacer esta entrevista, pero prefirió que su nombre fuera omitido, y tiene, digamos, la ventaja de además estar dentro de la formación psicológica, que me parece que lo ayuda, le da una voz para hablar desde la experiencia y la academia. Entonces, un primer asunto es que el interés está en el ser. No ves chicos de 5 años diciéndote, oye, o de 4, ¿sabes qué? Es que yo soy de género fluido. Y esto lo tengo claro hace rato y quería comunicártelo. No, ellos van siendo, ¿okay? Y es en el proceso de socialización que aparece el cuestionamiento. Desde chiquitito. Quiero leer un pedacito. Dice: uno va normal por la vida. Y una vez tenía 11, 10 años y salimos al parque a jugar. Y unos niños empezaron a molestar, que muy femeninos los movimientos, estereotipando. ¿Bien? La descripción que hace es esta. Yo ni siquiera me había preguntado. Éramos mujeres en la casa muchos y pues, jugaba con lo que había. Pero es afuera, cuando socializa, que empieza a aparecer el cuestionamiento. Sus preferencias en torno a las expresiones de género están asociadas a cosas, ropas o juguetes sin una asignación social relevante. ¿Sí? Me gustan los camiones, me gustan las muñecas, y como me decía
un chique en la consulta y monto las muñecas en el camión. Está resuelto. A mí no me gustaba jugar con balones, pero con carritos sí. Y a ella sí le daban muchos juguetes, muñecas y demás. A veces cogíamos mis carros y montábamos las muñecas en los carros y así, era muy mezclado. En general, la pregunta sobre la identidad inicia explorando la posibilidad de ser transgénero. Y esto tiene que ver no con que ellos estén confundidos, sino con que la identidad transgénero tiene más referentes conceptuales que la identidad de género no binaria. Y luego lo que ocurre es que el término es insuficiente e inicia la búsqueda de otras posibilidades. Yo me puse a pensar que desde chiquito yo veía que sección de hombres aquí y mujeres aquí. Y los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto. Pero que yo nunca quería como inmiscuirme en eso. Y por eso fui un espectador de las peleas de niños y niñas y no me quería meter. Yo decía, si ser hombre es cumplir con estos rasgos, con estos estereotipos, y no quiero ser hombre. Pero tampoco quería ser mujer por como la definían. Entonces yo decía, como que entonces, en la universidad me dejé crecer el pelo, a vestirme como me gustaba, y me hacía la pregunta, ¿será que yo soy trans? Porque los otros me lo decían, ¿usted es trans? ¿Usted es trans? Entonces seguía buscando información y encontré el término de género fluido. Pues no había la necesidad como de nombrar, pero como por si me preguntaban y yo decir género fluido. ¿Ven? Es decir, es externo el pedido de la categorización, no es una cosa que aparezca internamente. También varía el deseo de las transformaciones en el cuerpo. Algunos quieren la cirugía de confirmación, otros las mamas, feminización, masculinización de la cara, ningún cambio. ¿Okay? Y al respecto, ella decía, me han dado ganas de tomar hormonas, estrógenos, pero ay no, eso va a tener efectos secundarios, entonces no quiero meterme en esos líos. Quisiera verme más femenina en la cara. Y completaba esto, ya está, me quedo así. Sobre los pronombres, si bien para algunos la vivencia de ser nombrados como ella es muy importante porque les permite esta congruencia entre lo que oigo y lo que siento, este no es el caso de la persona que me acompañó en la entrevista. Decía, tampoco hablo con la E refiriéndose al pronombre neutro en español. No, eso es muy difícil, no me quiero complicar. Yo lo miro desde el lado de más fácil la comunicación con los otros. Lo hago cuando sé que a la gente le molesta. Si estoy con personas como que entienden y saben, no hay necesidad como de estar complicándonos ahí. Cuando sé que la persona lo está haciendo con el ánimo de ofenderme, sí me molesta, de resto no. Sí, fíjense que esta es solo la vivencia de esta persona, para otros es muy importante, por eso creo que uno de los elementos, y lo presento más adelante, es gastar tiempo en discutir los pronombres y lo que hace sentir cómodo a esa persona en particular. Otro asunto que es muy importante son las microagresiones, la mirada de las personas, las intrusiones de personas cercanas, y las equivocaciones respecto a la identidad en vez de preguntas al referirse al género. Y por último, el uso de los baños. No me voy a detener a leer todas las viñetas que traía porque el tiempo me está acosando claramente, pero con el tema de los baños, las personas con identidad de género fluido tienen unos temas muy importantes porque en muchas ocasiones su expresión de género está dentro del espectro y la mirada de las personas es bastante más inquisidora. Se me angustiaba mucho porque entro al baño de hombres e incomodo a los hombres, entro al baño de mujeres e incomodo a las mujeres, yo pensando en el otro, yo no quiero incomodar a nadie. Entraba al de mujeres o al de hombres porque entra menos gente o al que estuviera más cerquita. Pasaban guardas, personas de multimedios y gritaban, los niños no deben estar en el baño de las niñas.
no me salí, me quedé, tampoco le iba a hacer caso. Aquí hay otras situaciones en relación a los sitios donde pueden divertirse, interactuar con personas LGBTIQ, y me parece importante resaltar que menciona una discoteca alterna. Cuando habla de discoteca alterna es donde la población LGBTIQ es bien recibida, y dice, una vez fui y me dijeron, usted no puede entrar así, y le dije, ¿por qué? Porque los hombres no pueden usar short. Y entonces se armó, y dije, ¿qué? Entonces, si soy trans, ¿qué? ¿Cómo que no me van a dejar entrar? Al otro día hablé con la gerente y echaron a toda esa gente que no me dejó entrar. Era fuerte. Fíjense que incluso en contextos LGBTIQ, las personas de género fluido pueden ser consideradas o discriminadas, porque en ocasiones es como que no eres suficientemente trans, pero tampoco eres cisgénero. Defínete, no nos ayudas en la construcción y fortalecimiento de nuestra identidad trans, y eso aumenta el riesgo de agresión. Entonces, en este tiempo que me queda, voy a centrar la presentación en el apoyo y atención a la identidad no binaria, tanto desde la perspectiva de los padres como desde la perspectiva de atención psicológica. ¿Qué evitar como padres? Arranco con lo que se evita, porque desde mi concepto pasa lo mismo que en la intervención en crisis. Es más grave hacer lo que no se debe que no hacer nada. Entonces, arranco por aquí, vea, esto es, si no sabe qué hacer, al menos situémonos en qué no va a hacer. Lo primero, no busque culpables, se va a agotar y jamás va a encontrar uno. No hay una manera de encontrar una sola razón por la cual esta situación llegó. Y lo que pasa es que sí, lo que sí puede pasar es que la culpa inmoviliza. Lo segundo, no haga preguntas para que su hijo le conteste lo que no puede articularse. ¿Se nace o se hace? Preguntas del tipo de, pero si estás seguro, ¿no será que de pronto entendiste mal y tú sí eres trans? Al menos trans. ¿Ves? Porque es esta idea de, oye, pero entonces hoy eres hombre y mañana mujer, y esto es demasiado difícil para procesar. Entonces, ¿no será? ¿Y esto lo sientes pero desde chiquito o esto es que te ha ido dando ahora? Ese tipo de preguntas son muy amenazantes, entre otras porque muchos de ellos no tienen una respuesta. No cuestione a su hijo por no poder definirse. No asuma que por ser de género no binario y que fluctúa en su identidad, su vivencia no es real. Y esto es algo que trabajamos con los padres en las consultas. ¿Bien? Y es, entre más ustedes presionen, este chico más va a tener dudas, más preguntas, y le va a quedar menos fácil experimentar dónde está cómodo, cuál es el lugar en el que está bien para él. No minimice la necesidad de su hijo de encontrar palabras que definan de mejor manera su sentir. Esto es clave en el ajuste emocional. Algunos papás, por supuesto, se agotan, y con toda la razón, y entonces, ¿ahora cómo te vamos a nombrar? Y entonces han pasado, no sé, un mes, 2 meses, y ahora ¿te parece que este término es mejor? Ok, entonces esto es una cosa importante con este tipo de personas, ¿sí? Dar el espacio y fluir. Por eso digo que es una jornada que es larga. Bueno, pero también, ¿qué hacer? Lo primero, estudie y siga estudiando. Y es como padres y es como psicólogos. Esto no acaba, no termina, sigue evolucionando. Siempre hay una nueva persona, al menos me ocurre a mí, una nueva persona que consulta, que me hace cuestionarme. Digo, bueno, ¿y ahora esto cómo lo entiendo? Cuando trabajamos en el grupo, hay veces que les planteo, no, ¿saben qué? No sé, tenemos que seguir pensando, tengo que volver a hablar con ella para que me ayude a pensar. Tómese el tiempo para discutir los pronombres, lo decíamos ahora, sea flexible en la medida de lo posible, ¿ok? Y si no les es posible, el nivel de flexibilidad que el chique necesita, al menos exprésese. Mire, yo aquí voy, no es que yo no quiera, es que me está costando trabajo, porque en general estos chiques son bastante comprensivos. Dicen, bueno, mi mamá está haciendo lo mejor,
allí vamos. Yo con que lo esté intentando está bien. Claro, es importante que hayan los cambios, pero si yo no puedo hacerlos en la medida en que el otro los necesita, pues al menos se lo comunico. Y escuche a su hijo respecto a las transiciones que desea realizar. No todos necesitan lo mismo. Evalúe las redes de apoyo y conexiones con la comunidad LGBTIQ. Como les nombraba hace un ratico, muchos de estos chiques y adolescentes se sienten aislados de la comunidad. Entonces, ayudar a encontrar pares con identidad de género no binaria es una tarea muy útil. Sí. El internet ayuda, las asociaciones de padres, todo este tipo de cosas ayudan para encontrar otros con los que yo sienta que mi experiencia encaja, porque creo que eso es importante para todos nosotros como seres humanos. Y revisen la propia historia en relación con el género, la construcción de la propia identidad, que era la propuesta que hacíamos ayer. Cuando yo logro pensar sobre cómo fue que yo llegué a donde llegué y no sé exactamente dónde voy a estar dentro de 20 años, eso facilita pensar en el proceso de su hija. En la intervención psicológica, uno de los grandes aprendizajes es no se centra en el porqué de la identidad no binaria y aplica para la identidad transgénero. No tiene ninguna utilidad y ninguna respuesta absoluta, además. No haga preguntas que busquen responder a se nace o se hace. No indague por el tema de la identidad de género si no es el interés de la persona que consulta. Las expresiones de género fluidas en muchas ocasiones generan que las personas se cuestionen. No es labor del psicólogo o psicóloga hacer este tipo de preguntas, excepto que sea el pedido de quien consulta. No se deje llevar por la curiosidad propia respecto a la diferencia. Ay, ¿cómo fue que te diste cuenta? No, pero ven y explícame bien. El centro no es el terapeuta, es quien consulta. No se entre la intervención en que la persona escoja una categoría o se defina, porque desde allí está mal planteado, y si ese es el objetivo es mejor remitir, porque no tiene ninguna aplicación además en este caso. ¿Qué hacer desde lo psicológico? Reconozca la historia de la persona y su discurso como fuente de saber. Quien sabe es el que consulta. Lo que pasa es que tiene que ir encontrando ese conocimiento para poderlo nombrar, pero usted no sabe qué le pasa a esa persona que consulta. Un segundo asunto es, el objetivo nuestro como psicólogos clínicos es favorecer el bienestar, que este chico esté más feliz, más tranquilo, no que esté categorizado. Eso no está escrito entre las funciones del terapeuta. Reconozca las tensiones asociadas a las interacciones entre un terapeuta con género conforme y binario y un consultante con identidad de género no binaria. Esto es un asunto muy importante y el contexto hospitalario también lo es. A nosotros en consulta externa los psicólogos nos piden que tengamos bata y eso marca un estilo de funcionamiento y de relación que es muy importante nombrar dentro del consultorio y de igual manera la identidad. ¿Sí? Esto que ven más o menos es mi presentación cuando trabajo y es una expresión de género femenina y binaria además. Entonces hay cierta desconfianza cuando estos chiques llegan al consultorio porque tengo dos cosas en contra. La bata, es decir, la idea de la patologización, del saber poderoso y digamos ser femenino y binaria, que es esta idea de no sé si vas a poder salirte de este esquema. Entonces eso hay que trabajarlo porque si la relación terapéutica no está bien construida, el trabajo se rompe. Explore los propios sesgos en relación a la sexualidad y a la identidad en sus diversas dimensiones y cómo impactan su trabajo y sus intervenciones. No se nos puede olvidar que las preguntas que los terapeutas hacemos no solo tienen que ver con quién consulta, sino con el mismo terapeuta. Preste atención en el discurso a las narrativas de género dominantes y promueva su cuestionamiento. Los chiques también tienen una internalización
sobre lo que debe ser la identidad de género y lo ponen en juego en el consultorio, y es muy importante que estemos muy atentos para ayudar a deconstruir las narrativas dominantes que perjudican la misma vivencia de la persona. Hacer énfasis en la exploración de las agresiones y microagresiones. Esto es válido tanto para la identidad transgénero como para la identidad de género no binaria, pero en la no binaria me parece fundamental porque genera más impacto en la interacción con los otros, porque la expresión de género, digamos, andrógina, si se quiere en ocasiones, provoca mayores reacciones, luego las agresiones pueden ser mayores. Otro punto es aborden la consulta psicológica, me quedan 5. Aborden la consulta psicológica, la manera en que los consultantes presentan su identidad a otros. Muchos de ellos se angustian profundamente y si me preguntan qué soy, ¿qué voy a decir? Y ese es un punto importante, porque además la gente es tan atrevida que pregunta. Entonces es muy importante preguntarse con ella qué construcción puedes hacer, qué quieres decir, qué es lo que quieres. Hay gente que dice, yo no quiero decir nada, pues de malas. No, yo sí necesito como para que la gente entienda, construir alguna idea. Ese es un punto importante en la intervención. Y abogue ante las instancias médicas por las transiciones que la persona desea realizar. En este sentido, las personas con identidad de género fluida tienen otra desventaja adicional, y es que como su expresión de género, no es en los extremos, entonces es como, yo creo que esto no es lo que querés, porque es que si realmente quisieras una vagina, pues tendrías la expresión de género femenina. Luego, yo creo que esto no es. Entonces, es una labor psicológica importante dar soporte a estos deseos y necesidades de quien consulta. Una reflexión final: las personas con identidad de género no binaria pueden experimentar menor apoyo social en comparación con otros miembros de la comunidad LGBTIQ y mayor riesgo de alteraciones en la salud mental como resultado del estrés de la minoría y los niveles de discriminación al que son sometidos. El acompañamiento familiar, las redes de apoyo y la intervención terapéutica que pueda brindarse pueden promover la resiliencia en estas personas, favoreciendo una mejor calidad de vida, que al final creo yo que es la función que tenemos como psicólogos clínicos. Muchas gracias.